Michael Hayes estaba disfrutando de su café matutino en el Café Summit Ridge cuando tres Harley Davidsons rugieron al estacionarse en el aparcamiento. Los Chrome Demons, conocidos por causar estragos en 3 condados, irrumpieron por la puerta como una tormenta desatada. No sabían que el hombre callado, con botas de trabajo gastadas, era un seal de la Marina decorado que acababa de regresar de su 4ª misión. Antes de seguir, cuéntanos desde dónde nos estás siguiendo, y si esta historia te toca, asegúrate de suscribirte porque mañana te tengo algo muy especial. El Café Summit Ridge estaba en el cruce de Main Street y Valley Road, un edificio de ladrillo envejecido que había servido a la comunidad agrícola de Millbrook Falls durante más de 4 décadas. El sol de la mañana filtraba a través de las grandes ventanas, proyectando largas sombras sobre los azulejos de piso a cuadros que habían visto pasar generaciones de locales. El aroma del café recién hecho y los rollos de canela calientes llenaban el aire, mezclándose con el familiar olor a tocino que parecía estar permanentemente incrustado en las paredes. Michael Hayes estaba en su habitual esquina del local, el cuero de su asiento agrietado y desgastado por los años de uso. Sus manos callosas rodeaban una taza de cerámica, con vapor elevándose en espirales perezosas del líquido oscuro en su interior. Había regresado a casa hacía solo 3 semanas, cambiando el calor abrasador de Afganistán por la cálida suavidad de un verano de Indiana. La granja de su padre necesitaba atención, y después de 15 años de servicio, Michael finalmente había decidido que era hora de volver. La multitud de la mañana era escasa, solo un puñado de habituales esparcidos por el café. Sarah Miller, que había heredado el local de su padre, se movía entre las mesas con facilidad práctica, su cabello plateado recogido en un moño ordenado. En la barra, el viejo Jim Peterson saboreaba su 3ª taza de café mientras discutía los precios de los cultivos con Frank Warner. Sus voces eran un murmullo bajo que se mezclaba con el suave zumbido de los ventiladores de techo. La presencia de Michael era tanto familiar como extraña para los locales. Lo recordaban como el hijo de Tommy Hayes, el chico callado que ayudaba a su padre con la cosecha cada verano. Pero ahora, a los 38 años, su figura era más dura, más definida. Su cabello corto y oscuro y su postura rígida hablaban de la disciplina militar, mientras que la mirada distante en sus ojos verdes sugería experiencias que apenas podían imaginar. Las cicatrices en sus antebrazos estaban mayormente ocultas por las mangas de su camisa de cuadros, pero ocasionalmente, cuando levantaba la taza de café, la luz de la mañana atrapaba el tejido elevado justo debajo de su codo, un recuerdo de un tiroteo fuera de Kandahar. No hablaba de eso, al igual que no hablaba de la estrella de plata guardada en un cajón en su casa de Millbrook Falls. Solo estaba tratando de ser nuevamente el hijo de Tommy, el chico de la granja que había partido a servir a su país. La campanita de la puerta del café sonó suavemente cuando Eleanor Reed, la directora de la escuela secundaria, entró con su hija adolescente. Eligieron una mesa cerca de la ventana, y Eleanor le ofreció un saludo cortés a Michael. Ella había sido una de las pocas que le había escrito regularmente durante su despliegue, manteniéndolo conectado con su hogar a través de historias sobre los acontecimientos locales y los cambios en la ciudad. La paz de la mañana fue interrumpida por el rugido distante de motocicletas que se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. El sonido era distintivo. Harley, probablemente 3 o 4, con motores deliberadamente ruidosos que anunciaban su presencia como un trueno antes de la tormenta. La mano de Michael apretó casi imperceptiblemente su taza, un reflejo muscular por años de evaluación de combate que se activaba automáticamente. Sarah pausó en su tarea, con la cafetera suspendida en el aire mientras las motocicletas se estacionaban en el aparcamiento. La reputación de los Chrome Demons los precedía. Habían aparecido recientemente en las noticias locales por una serie de disturbios en el condado de Hampton. Su llegada a Millbrook Falls solo era cuestión de tiempo. A través de las grandes ventanas frontales,
Michael los observó desmontar de sus motos, 3 hombres, con chalecos de cuero adornados con parches que declaraban su pertenencia a los Chrome Demons. El líder, un hombre alto con barba, sal y pimienta y brazos cubiertos de tatuajes descoloridos, se quitó las gafas de sol con lentitud deliberada. El sol de la mañana reflejaba en el cromo de sus motocicletas, proyectando destellos de luz a través de las ventanas del café como señales de advertencia. La atmósfera pacífica del café Summit Ridge cambió. La tensión se filtró como una marea lenta. Los locales intercambiaron miradas conocidas. Las conversaciones se desvanecieron a mitad de frase. Incluso la discusión de Jim y Frank sobre los precios de los cultivos disminuyó, atraída por la inminente entrada de los motociclistas. Michael permaneció inmóvil, su postura relajada pero alerta. Años de entrenamiento lo habían enseñado a evaluar amenazas sin parecer hacerlo, y su mente catalogaba detalles automáticamente: posiciones, distancias, posibles armas, salidas. Pero en apariencia, solo era otro local tomando su café matutino. Su actitud no dejaba entrever los instintos de combate que corrían bajo la superficie. La puerta de cristal del café Summit Ridge se abrió con una fuerza innecesaria. La campanita sobre ella sonó aguda contra el marco. Marcus Rattler Reynolds lideraba el camino, sus botas pesadas golpeando el suelo con un impacto deliberado. Detrás de él, Derek Switchblade Cooper y Lucas Tank Thompson llenaban la puerta. Los chalecos de cuero crujían mientras se movían, y la luz matutina captaba los remaches cromados en sus chaquetas, proyectando destellos breves por las paredes del café. Rattler hizo una pausa justo dentro de la entrada, dejando que sus ojos se adaptaran a la luz interior mientras hacía un espectáculo de observar la habitación. Su presencia imponía atención. 6 pies de músculo curtido y actitud, con una barba de canas y ojos azules fríos. Un elaborado tatuaje de serpiente se enroscaba por su cuello, desapareciendo bajo su barba, con sus colmillos visibles justo encima de su cuello. Los Chrome Demons se habían ganado su reputación mediante la intimidación calculada. No eran simples matones, eran empresarios, por así decirlo, que manejaban extorsiones y controlaban territorios mediante el miedo, no la violencia abierta. Rattler había perfeccionado el arte de hacer que la gente se sintiera incómoda sin dar un solo golpe. Su mera presencia solía ser suficiente para lograr sus objetivos. La mano de Sarah Miller tembló ligeramente mientras dejaba la cafetera, pero su voz permaneció firme al dirigirse a ellos. «Buenos días, caballeros. ¿Puedo ayudarles?», dijo. La pregunta quedó flotando en el aire, respondida solo por la mirada despectiva de Rattler mientras seguía observando la sala. Su mirada pasó por Eleanor y su hija, permaneciendo un momento en ellas, haciéndolas moverse incómodamente en sus asientos, antes de continuar con Jim y Frank en la barra. Switchblade, delgado y de rasgos afilados, con un tatuaje de manga visible bajo su chaleco de mezclilla, se ubicó cerca de la barra. Sus dedos tamborileaban un ritmo irregular sobre la superficie, un sonido que, de alguna manera, parecía más amenazante de lo que realmente era. Tank, fiel a su apodo, ocupó el espacio cerca de la puerta. Su enorme figura bloqueaba la salida, y su cabeza rapada llevaba una cicatriz precisa desde su sien izquierda hasta su mandíbula, un recuerdo de lo que él llamaba negociaciones de negocios. Los habituales del café intentaban aparentar que se sumergían en sus comidas, pero la tensión había reemplazado la atmósfera tranquila de antes. Incluso los ventiladores de techo parecían girar más lentamente, como si se mostraran reacios a alterar el aire cargado. El único sonido era el suave tintinear de las tazas sobre los platillos y el continuo tamborileo de los dedos de Switchblade sobre la barra. Michael permaneció inmóvil en su esquina. Su taza de café ya estaba vacía, pero aún la mantenía elevada sobre sus labios. Su entrenamiento lo había enseñado a observar sin ser observado,
a recolectar información mientras parecía completamente desconectado. Notaba cómo Rattles se había colocado en el centro de la sala, como la mano derecha de Switchblade permanecía cerca de su cadera, como los ojos de Tank escaneaban constantemente las ventanas en busca de vehículos que se acercaran. Finalmente, la atención de Rattles se centró en la esquina de Michael. Tal vez fue su porte militar, que Michael no podía suprimir completamente. O tal vez simplemente fue porque era el único cliente que no había reaccionado visiblemente a su entrada. Fuera cual fuera el motivo, Rattles comenzó a caminar hacia la mesa. Sus botas marcaban cada paso con un golpeteo deliberado contra el linóleo. «Vaya, vaya», dijo Rattles, su voz proyectándose por todo el café para asegurarse de que todos pudieran oír. «¿Qué tenemos aquí?» Un chico local tratando de ocuparse de sus propios asuntos. La pregunta no era realmente una pregunta. Era el movimiento de apertura en un juego familiar de intimidación. Las navajas tamborileaban. Un dedo se detuvo y Tank cambió su peso. Movimientos sutiles que transformaron la atmósfera de tensa a potencialmente explosiva. Michael bajó lentamente su taza de café. Sus movimientos sin prisas y precisos. Sus ojos verdes se encontraron con los azules de Rattles sin desafío ni sumisión. Solo una mirada tranquila y firme que hablaba de alguien que había enfrentado cosas mucho peores que 3 motociclistas en una cafetería de un pequeño pueblo. La comisura de la boca de Rattles se contrajo, quizás reconociendo algo en esa mirada, algo que sugería que este encuentro podría no seguir el guión habitual. El sol de la mañana continuaba filtrándose por las ventanas, creando un contraste marcado entre la luz y la sombra en la cafetería. En ese momento, 2 tipos de hombres peligrosos muy distintos se evaluaban mutuamente a través de una mesa de fórmica desgastada. Uno había construido su reputación con el miedo y la intimidación en la América rural. El otro la había ganado a través del sacrificio y el servicio en lugares cuyos nombres la mayoría de la gente ni siquiera podía pronunciar. Sarah Miller observaba desde detrás del mostrador, con la mano descansando cerca del teléfono. Toda la cafetería parecía contener la respiración, esperando ver cómo se desarrollaría esta confrontación. Todos los presentes comprendían que estaban presenciando el comienzo de algo significativo. Aunque ninguno podía predecir exactamente cómo esta mañana cambiaría su pequeño pueblo para siempre. El chirrido de una silla arrastrándose por el suelo rompió el tenso silencio. Rattles había tomado una de una mesa cercana y la giró antes de sentarse a horcajadas sobre ella, apoyando los brazos en el respaldo. La postura podría haber parecido casual, pero había sido cuidadosamente elegida para establecer dominio mientras mantenía las manos libres. Detrás de él, la luz de la mañana proyectaba su sombra larga sobre el suelo ajedrezado, como una oscura profecía de lo que estaba por venir. «¿Sabes?», comenzó Rattles, su voz con el tono áspero de alguien que había pasado años cultivando una presencia intimidante. «Hemos estado recorriendo este condado, presentándonos a los negocios locales, ofreciendo protección. Podríamos llamarlo un seguro contra accidentes desafortunados». Se detuvo, estudiando el rostro de Michael en busca de alguna reacción. «Pero este lugar», continuó, «esta pequeña cafetería, nos llamó la atención. ¿Sabes por qué?» Michael dejó su taza de café vacía sobre la mesa con un control preciso. La porcelana no hizo ningún sonido al tocar la superficie. Sus movimientos eran eficientes, económicos, revelando años de disciplina que iban mucho más allá del simple entrenamiento militar. El sol matutino resaltó el borde de una cicatriz apenas visible bajo su camisa arremangada, una línea pálida que desaparecía bajo la tela, como un secreto a medio contar. «Porque es el corazón de la comunidad», respondió Michael con voz firme y controlada. No era una pregunta, sino una afirmación. Sus palabras tenían peso, pronunciadas con la autoridad de alguien que entendía exactamente lo que estaba diciendo. Atacan lugares como este porque significan algo para la gente.
Eso hace que su mensaje sea más claro. Las cejas de Switchblade se arquearon levemente ante la respuesta de Michael. Intercambió una mirada con Tank, quien se ajustó la postura junto a la puerta, adoptando una posición más alerta. El ambiente en la cafetería se volvió más pesado, como el aire antes de una tormenta. Sarah Miller había dejado de fingir que limpiaba el mostrador, con el trapo olvidado en su mano mientras observaba el intercambio. Su rostro mostraba la preocupación de alguien que había visto problemas antes, pero nunca algo como esto. «Chico listo», comentó Rattle con una pizca de burla. «Militar, ¿verdad? Déjame adivinar. Ejército. Marina». Se inclinó ligeramente hacia adelante, invadiendo el espacio de Michael. «Te comportas como alguien que ha visto acción. Pero aquí es diferente. Aquí no hay reglas». Eleanor Reed guió silenciosamente a su hija hacia el mostrador, acercándolas a la puerta de la cocina. El movimiento llamó la atención de Tank, pero sus ojos rápidamente volvieron a centrarse en Michael y Rattle. El sol de la mañana había subido más alto ahora, sus rayos proyectando sombras nítidas en la escena, resaltando la tensión en cada rostro. Las sombras del ventilador del techo danzaban en las paredes con un ritmo casi hipnótico, marcando el creciente suspenso. El sonido habitual de la cafetería había desaparecido. No se oía el tintineo de los cubiertos, ni murmullos de conversación, ni siquiera el silbido de la máquina de café. Cada persona en la sala estaba enfocada en la confrontación, entendiendo que estaban presenciando algo significativo, aunque ninguno podría haber previsto cómo esta mañana transformaría su comunidad. Michael sostuvo la mirada de Rattle con calma. «Tienes razón en algo», dijo. «He visto acción. Más de la que imaginas». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. «Pero te equivocas sobre las reglas. A veces, los hombres más peligrosos son aquellos que saben exactamente cuándo deben romperse». No hubo amenaza en su voz, ni ira, solo la tranquila certeza de alguien que había enfrentado la muerte y había regresado cambiado por la experiencia. El gesto de burla de Rattle vaciló. Había intimidado a muchas personas a lo largo de los años, pero algo en la actitud de Michael era diferente. No había miedo en él. El líder de los motociclistas cambió sutilmente de postura en su silla, un movimiento casi imperceptible, pero que hablaba de su creciente inquietud. «¿Eso es una amenaza, granjero?» Rattle dejó de sonreír. Switchblade se apartó del mostrador, su mano descansando sobre la cadera, cerca del contorno de lo que probablemente era un cuchillo oculto. «Porque no nos gustan las amenazas», añadió, «y menos de un tipo que juega a ser duro». Michael apenas movió un músculo. «No es una amenaza», dijo con serenidad. «Es solo una observación». Sus ojos se desviaron brevemente hacia la mano de Switchblade. Luego volvieron a Rattle. «Has construido tu reputación infundiendo miedo. Pero, ¿qué pasa cuando te enfrentas a alguien que ha visto cosas que hacen que tus tácticas parezcan un juego de niños?» El silencio que siguió fue más pesado que nunca. «¿Y qué te hace diferente de todos los demás héroes de pacotilla que hemos aplastado?», preguntó Rattle. Michael se recargó en su asiento y dijo con voz tranquila. «Kandahar, 2019. Nuestra unidad quedó atrapada en un mercado abandonado. 6 horas de combate continuo, rodeados de hostiles. Temperatura de 50 grados. Sin apoyo aéreo. Munición limitada. 3 hombres heridos». Hizo una pausa. «Eso fue un martes». El impacto de sus palabras fue palpable. El rostro de Rattle se endureció, pero su incertidumbre era visible. «Un SEAL», Tank murmuró, su postura ahora tensa. Rattle trató de mantener su fachada agresiva, pero algo en su voz se quebró. Michael sonrió levemente. «El problema con las reglas», dijo con voz calmada, «es que a veces necesitan ser reevaluadas». Los parroquianos sabían que la balanza había cambiado.
La verdadera pregunta era si Ratle se daría cuenta a tiempo. Nunca habían visto al guerrero detrás del hijo del granjero, al depredador detrás de la tranquila apariencia. Eleanor Reed acercó a su hija, ambas observando la escena con una mezcla de miedo y fascinación. Los ojos de la adolescente estaban muy abiertos, absorbiendo cada detalle del enfrentamiento. Esta sería una historia contada y recontada en Millbrook Falls durante años. 3 misiones en Afganistán, 2 en Irak, continuó Michael, su voz cargada con la tranquila autoridad de alguien que solo está exponiendo hechos. Especializado en operaciones antiterroristas. Lideré un equipo de 16 hombres, a través de algunos de los combates más duros que puedas imaginar. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus movimientos controlados y precisos. Pero ¿sabes cuál fue la parte más difícil? Volver a casa. Intentar encontrar paz solo para encontrarme con gente como tú tratando de destruirla. El silencio que siguió fue profundo. Incluso los ventiladores del techo parecían haberse callado, como si el mismo aire del café contuviera la respiración. El rostro de Ratle había perdido su arrogante mueca, reemplazada por algo más cercano al cálculo. Finalmente comenzaba a comprender que esto no era solo otro enfrentamiento en un pequeño pueblo. Esto era algo completamente diferente. La luz matutina en el Summit Ridge Café había adquirido una calidad casi cristalina, proyectando sombras afiladas sobre el desgastado suelo de linóleo. La anterior fanfarronería de Ratle había comenzado a resquebrajarse, revelando fisuras en su cuidadosamente construida fachada de intimidación. La revelación de la identidad de Michael como un Navy SEAL había alterado fundamentalmente la atmósfera, transformando lo que los motociclistas habían anticipado como una extorsión rutinaria en algo mucho más peligroso. ¿Crees que tener un título elegante cambia algo? Intervino Switchblade, con una bravata forzada que traicionaba su creciente incertidumbre. Se acercó a la posición de Ratle, marcando cada paso con un peso deliberado. Hemos lidiado con tipos de la ley y militares antes. Todos sangran igual. La respuesta de Michael fue, como siempre, mesurada. Su voz no era una amenaza, sino la de alguien con experiencia. ¿Sabes qué diferencia a un SEAL de otros operadores? No es solo el entrenamiento, aunque eso es parte de ello. Es la capacidad de evaluar una situación completamente, de entender todos los posibles desenlaces antes de actuar. Sus ojos se movieron deliberadamente de Switchblade a Tank y luego de vuelta a Ratle. Ahora mismo estoy contando a 3 de ustedes. Me doy cuenta de que Tank está favoreciendo su pierna derecha, probablemente una vieja lesión. Switchblade tiene la mano sobre un cuchillo que en realidad no sabe usar. ¿Y tú, Ratle? Estás empezando a comprender exactamente qué tan mal has calculado la situación. La evaluación, entregada con precisión clínica, causó un visible malestar entre los motociclistas. Tank cambió inconscientemente su postura, tratando de disimular la debilidad que Michael había identificado. Detrás del mostrador, Sarah Miller contuvo la respiración. Estaba presenciando algo extraordinario. No solo un enfrentamiento, sino el desmantelamiento total de la estructura de poder que había aterrorizado a su comunidad. En combate, continuó Michael, su tono aún conversacional pero con un trasfondo de acero. Aprendemos a identificar puntos de presión. No solo físicos, aunque esos son importantes también. Me refiero a los psicológicos, los momentos en que alguien se da cuenta de que ya no tiene el control. El instante en que la bravata da paso al verdadero miedo. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran en la tensa atmósfera. Y estoy viendo esos momentos ahora mismo. El rostro de Ratle se convirtió en una máscara de emociones en conflicto. La ira luchando contra la creciente incertidumbre. El sol de la mañana iluminó el sudor comenzando a perlarse en su frente, a pesar de la temperatura confortable del café. Sus siguientes palabras salieron forzadas,
casi desesperadas en su intento de mantener el control. Estás en desventaja numérica. Séalo o no, 3 contra 1 no son probabilidades en las que apostaría. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Michael, aunque no alcanzó sus ojos. ¿Probabilidades? Déjame contarte sobre probabilidades. Kandahar, 2020. Nuestra unidad estaba extrayendo un objetivo de alto valor. Operación sencilla. Hasta que dejó de serlo. Nos encontramos rodeados por 17 combatientes hostiles. Sin apoyo aéreo. Munición mínima. 2 miembros del equipo heridos. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz descendiendo hasta un susurro apenas audible. ¿Quieres saber cómo terminó eso? El café se había vuelto tan silencioso que el suave zumbido del refrigerador detrás del mostrador parecía atronador. Incluso los clientes habituales, quienes conocían a Michael desde su juventud, se encontraron a sí mismos atrapados en esta visión de su otra vida. Años pasados en guerras en la sombra y conflictos distantes que apenas podían imaginar. Lo que el combate te enseña, continuó Michael, con palabras medidas y precisas, es a reconocer la diferencia entre alguien que realmente es peligroso y alguien que solo está fingiendo. Eleanor Reed y su hija no podían apartar la vista de la escena. En ese momento, Michael Hayes no era solo el hijo de Tommy que se había unido a la Marina. Era algo completamente distinto. Algo que incluso endurecidos motociclistas comenzaban a cuestionar. Las sombras en el café parecían alargarse. Una representación física de la creciente distancia entre sus mundos. Uno construido sobre falsa bravata e intimidación. El otro forjado en el crisol del combate real. Rattle golpeó con los dedos el respaldo de la silla que aún montaba. Cada golpeteo marcando los segundos mientras luchaba visiblemente con sus opciones en rápida disminución. Su postura agresiva se hacía cada vez más difícil de sostener. ¿Crees que nos tienes descifrados? Habló al fin, con un tono de desesperación que antes no estaba ahí. Pero no lo sabes todo sobre nosotros. Tenemos conexiones, gente que se asegura de que las cosas salgan a nuestro favor. Una llamada y podríamos hacerle la vida muy difícil a este pueblo. Su amenaza resonó en el silencio del café, pero sonaba vacía ahora. Jim Peterson y Frank Warner, sentados en el mostrador, intercambiaron miradas sabias. Los Chrome Demons habían entrado creyendo que habían encontrado otra víctima fácil, pero en su lugar, se habían topado con alguien que entendía el verdadero significado del poder. Michael se mantuvo imperturbable. Interesante elección de palabras, dijo con calma. Pero mientras has estado hablando, he estado grabando. Mi teléfono ha registrado toda esta conversación, cada amenaza, cada admisión de tus actividades en el condado. Rattle se quedó helado. Y eso no es todo, continuó Michael. Antes de que entraran, estaba al teléfono con un viejo compañero que ahora trabaja en la división de crimen organizado del FBI. Parece que tienen un interés particular en sus actividades. El sol brilló en los detalles cromados de los chalecos de cuero de los motociclistas, enfatizando cada tenso momento. Así que aquí estamos. Michael resumió la situación con precisión militar. O salen por esa puerta y nunca regresan, o hacen algo estúpido y me aseguro de que cada agencia de la ley en 3 estados sepa exactamente quiénes son y qué han estado haciendo. Su elección. Pero yo elijo cuidadosamente, a diferencia de algunas de tus víctimas anteriores. No hago amenazas que no pueda respaldar. La atmósfera en el café Summit Ridge se cristalizó en algo casi tangible, como el ámbar preservando un momento crucial en el tiempo. La luz del sol matutina continuaba su marcha constante a través del suelo, iluminando motas de polvo que colgaban suspendidas en el aire, como si la naturaleza misma estuviera esperando ver cómo se resolvería este enfrentamiento. El suave zumbido del refrigerador detrás del mostrador proporcionaba la única banda sonora a esta escena tensa. La confianza previa de Rattle se había evaporado completamente,
reemplazada por la mirada calculadora de alguien reevaluando su posición. Sus manos envejecidas, que habían estado golpeando el respaldo de la silla, ahora yacían planas sobre ella, su quietud traicionando su tensión. El tatuaje de serpiente en su cuello parecía retorcerse con cada trago mientras procesaba las implicaciones completas de su situación. Años de cultivar miedo e intimidación se desmoronaban frente a algo que nunca había encontrado realmente antes. Alguien que entendía el verdadero poder. «Estás blufeando», intervino Switchblade. Pero su voz carecía de convicción. Se había acercado más a Ratle, buscando inconscientemente la seguridad de la proximidad a su líder. «Nadie tiene ese tipo de conexión con los federales. Solo estás intentando asustarnos». El temblor en su voz traicionaba su incertidumbre, socavando su intento de mostrar desafío. Su anterior bravuconería había desaparecido, reemplazada por la energía nerviosa de alguien que de repente se dio cuenta de que estaba muy fuera de su alcance. La respuesta de Michael fue medida, entregada con la calma seguridad de alguien que sabía exactamente cuánto poder tenía. «Teniente Comandante Michael Hayes, Equipo 6 de los SLS de la Marina. Retirado», dijo. «Siéntanse libres de verificar eso». Lentamente, se metió en el bolsillo trasero. Varios pares de ojos seguían su movimiento con anticipación nerviosa. En lugar de un arma, sacó una simple billetera de cuero, abriéndola para revelar una identificación militar. «Mi número de servicio está ahí. Mi contacto en el FBI es el agente especial James Martin, División de Crimen Organizado. ¿Quieren su línea directa?». La revelación de sus credenciales completas impactó con fuerza palpable. Tank, todavía posicionado junto a la puerta, cambió de peso de nuevo, su enorme marco pareciendo desinflarse ligeramente. La luz de la mañana capturó la incertidumbre en sus ojos mientras miraba hacia Ratle buscando dirección en esta situación cada vez más precaria. La cicatriz en su rostro, que antes parecía una insignia de dureza, ahora parecía más bien una marca de elección tonta. Sarah Miller se había acercado más a Eleanor y su hija, las tres mujeres observando la escena desarrollarse con una mezcla de tensión y esperanza creciente. La mano del dueño del café había soltado su agarre mortal sobre el mostrador, sintiendo que la marea había dado un giro definitivo. El aire de la mañana, todavía fragante con café y canela, llevaba una nueva corriente de posibilidad, la perspectiva de la libertad del miedo que había asido a su comunidad. «Déjenme pintarles un cuadro más claro», continuó Michael, manteniendo su voz en una calma constante. «Ahora mismo están parados en una encrucijada. Detrás de ustedes hay un camino que lleva a una investigación federal, posibles cargos de rapto, y el desmantelamiento de todo lo que han construido. Adelante hay una simple elección. Dejen este pueblo y cada otro pequeño pueblo en paz. Abandonen su esquema de protección antes de que les cueste todo». Frank Warner, todavía en el mostrador, notó cómo las palabras de Michael llevaban el peso de una certeza absoluta. No era el falso bravado de alguien intentando intimidar. Era la evaluación clara de un hombre que había visto conflicto real y entendía el valor de ofrecer una salida a un oponente. Frank recordaba a Michael como un adolescente trabajando en los veranos en la granja de su padre, el joven tranquilo y determinado que había dejado para servir a su país. Ahora veía lo que esos años de servicio habían forjado. «Pueden intentar mantener su rumbo actual», agregó Michael, sus ojos verdes fijos en el rostro cada vez más incierto de Ratle. «Pero consideren esto. No tengo nada que perder aquí. He visto lo peor que la humanidad tiene para ofrecer en lugares que no encontraría en ningún mapa. He perdido amigos, enterrado hermanos de armas y he vuelto para encontrar a gente como ustedes aterrorizando la comunidad donde crecí. ¿Realmente quieren probar hasta dónde estoy dispuesto a ir para proteger este lugar?» La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones.
La luz del sol matutina había alcanzado un punto donde proyectaba la sombra de Michael larga a través del suelo, extendiéndose hacia los motociclistas como una manifestación física de su influencia. El característico andar del Chrome Demon se había evaporado completamente, reemplazado por el inconfundible lenguaje corporal de hombres reconociendo que estaban fuera de su profundidad. Jim Peterson, que había permanecido en silencio durante todo el enfrentamiento, se encontró conteniendo el aliento. En todos sus años en Millbrook Falls, nunca había presenciado algo así. El desmantelamiento sistemático de una amenaza no a través de violencia o contraintimidación, sino mediante la autoridad tranquila de alguien que había enfrentado cosas mucho peores y había salido fortalecido. Su taza de café permanecía olvidada en el mostrador, el líquido ahora frío, pero no podía apartar los ojos de la escena que se desarrollaba ante él. Los ventiladores de techo continuaban su rotación perezosa, proyectando patrones alternantes de luz y sombra sobre los rostros de todos los presentes. Cada persona en el café sabía que estaban presenciando un momento pivotal en la historia de su comunidad. El día en que alguien finalmente se enfrentó a los Chrome Demons, no con puños o armas, sino con la convicción inquebrantable de un hombre que había visto la verdadera guerra y comprendía la verdadera fuerza. La luz del sol matutina había alcanzado su cenit en el café Summit Ridge, proyectando sombras más cortas que parecían comprimir el espacio entre Michael y los Chrome Demons. La tensión en el aire se había transformado de algo volátil en un silencio cargado que precedía decisiones significativas. Cada patrono en el café entendía que estaban presenciando un momento de transformación, no solo para los motociclistas, sino para toda su comunidad. Pero, entiende que lo que decidas aquí hoy tendrá repercusiones mucho más allá de este café. La hija de Eleanor Reed había comenzado a tomar notas en una servilleta. Su joven rostro intenso de concentración, entendía instintivamente que estaba presenciando algo importante. No solo un enfrentamiento, sino una lección sobre el coraje moral y la verdadera naturaleza del poder. Su madre la observaba con una mezcla de preocupación y orgullo, comprendiendo que este momento moldearía la percepción de su hija sobre enfrentar la intimidación. El bolígrafo de la adolescente se movía rápidamente sobre el papel, capturando detalles que probablemente se convertirían en parte de la leyenda local. El enorme marco de Tang parecía encogerse con cada momento que pasaba. La cicatriz en su rostro, que antes parecía un distintivo de dureza, ahora parecía más bien una marca de malas decisiones. Sus ojos se movían entre Ratley y la puerta, calculando probabilidades y posibilidades de una manera que sugería que su lealtad podría tener límites. Switchblade se había posicionado más cerca de la puerta. Su lenguaje corporal transmitía claramente el deseo de escapar. La cuidadosamente construida jerarquía de miedo de los Chrome Demons se estaba deshilachando hilo por hilo, expuesta a la dura luz del verdadero coraje. «Déjame contarte algo que vi en Kandahar», dijo Michael. Su tono era conversacional pero con un acero subyacente. Estábamos siguiendo a un señor de la guerra local que había construido su poder a través del miedo. Controlaba enteros pueblos a través de la intimidación. Muy parecido a lo que habéis estado haciendo aquí. Un día, un solo granjero se levantó contra él. Solo un hombre que decidió que ya había tenido suficiente. En una semana, toda la estructura de poder del señor de la guerra se vino abajo. ¿Sabes por qué? La pregunta quedó en el aire, atrayendo la atención de todos. Incluso Jim Peterson y Frank Warner, que habían sido habituales del mostrador durante incontables mañanas, se encontraron inclinándose ligeramente hacia adelante, atrapados en la gravedad del momento. Sus tazas de café se quedaron olvidadas, enfriándose, mientras presenciaban este punto de inflexión en la historia de su comunidad. El sol de la mañana había subido más. Sus rayos ahora golpeaban los acentos cromados de los chalecos de los moteros desde nuevos ángulos, creando patrones de luz que bailaban en las paredes del café.
Estas iluminaciones cambiantes parecían subrayar la naturaleza fluida del momento. Cómo podía cambiar rápidamente el poder. Cómo de repente lo aparentemente invencible podía volverse vulnerable. Todo el café contenía el aliento, esperando a que Michael continuara, entendiendo que estaban observando cómo se remodelaba el futuro de su comunidad en tiempo real. La transformación dentro del café Summit Ridge había alcanzado su momento definitorio. La luz matutina, ahora acercándose al brillo del mediodía, iluminaba la escena con una claridad nítida, sin dejar sombras donde la pretensión o la intimidación pudieran esconderse. La suave sinfonía mecánica de los ventiladores de techo y el zumbido del refrigerador continuaban su ritmo constante, proporcionando un telón de fondo casi meditativo a este crucial punto de inflexión. Michael mantuvo su postura compuesta, su presencia irradiando una autoridad calmada que parecía llenar todo el espacio. Sus siguientes palabras emergieron con deliberación cuidadosa, cada una pesada con la gravedad de la experiencia. El poder del Señor de la Guerra colapsó porque el miedo es fundamentalmente insostenible. Requiere mantenimiento constante, demostración continua de fuerza. El momento en que alguien se levanta ante él, otros empiezan a cuestionar todo. Eso es lo que está pasando aquí ahora. Rattle, toda tu operación está asentada en una base que ya está desmoronándose. La respuesta de Rattle emergió después de un prolongado silencio, su voz llevando una nota inusual de incertidumbre. Hablas del miedo como si lo entendieras, pero nuestro modelo de negocio funciona. Ha funcionado durante años. Proveemos un servicio, protección, seguro contra incidentes desafortunados. Incluso mientras hablaba, la vacuidad de sus palabras era evidente para todos los presentes. La luz de la mañana captaba las gotas de sudor ahora visibles en su frente, traicionando el estrés bajo su intento de fanfarronería. Sarah Miller observó la escena desde su posición detrás del mostrador, notando cómo los otros clientes habían comenzado a sentarse más erguidos, sus rostros mostrando los primeros atisbos de desafío. La atmósfera en el café había cambiado fundamentalmente. Donde antes reinaba el miedo, algo más estaba echando raíces. El cambio era casi tangible, como ver el hielo rompiéndose en un río a principios de primavera. Déjame ser absolutamente claro sobre lo que sucede a continuación, continuó Michael, sus ojos verdes nunca dejando la cara de Rattle. Cada propietario de negocio en cada pueblo que habéis terrorizado va a oír sobre este momento. Van a aprender que los Chrome Demons no son invencibles, que vuestro poder es una ilusión que se desmorona bajo presión real. La elección que hagas ahora determina cómo termina esa historia, ya sea con vuestra partida pacífica y la oportunidad de reconstruir tu vida en otro lugar o con una agencia federal desmantelando vuestra organización pieza por pieza. El enorme marco de Tank había comenzado a moverse imperceptiblemente hacia la puerta, su confianza anterior completamente evaporada. La cicatriz en su rostro captaba la luz en un ángulo que la hacía parecer más profunda, más pronunciada. Una manifestación física de malas decisiones y sus consecuencias. La mano de Switchblade, que antes había descansado tan confiadamente cerca de su arma oculta, ahora colgaba flácidamente a su lado. Toda amenaza pretenciosa abandonada. La hija de Eleanor Reed continuó tomando notas rápidamente, su joven rostro intenso de concentración. Entendía instintivamente que estaba presenciando algo histórico, no solo para su pequeño pueblo sino como una lección sobre el valor y enfrentar la intimidación. Su madre observaba tanto a ella como la escena que se desarrollaba con la misma atención, reconociendo el valor educativo de este momento. En operaciones especiales, añadió Michael, su voz tomando un tono más contemplativo, aprendimos a reconocer el momento exacto en que una operación podría ir de una manera u otra. Es como estar sobre el filo de un cuchillo. Una decisión determina todo lo que sigue. Ahí es donde estás ahora, Rattle. Todo lo que has construido, todo lo que crees controlar,
Todo depende de lo que decidas en los próximos minutos. El sol de la mañana había alcanzado una posición donde sus rayos se entraban directamente por las ventanas frontales del café, creando un reflector natural sobre la escena. Los acentos cromados en los chalecos de los moteros ya no parecían brillar con amenaza, sino más bien como restos de una era que se desvanecía, atrapados en la dura luz de la realidad. Jim Peterson y Frank Warner intercambiaron miradas de entendimiento a través de sus tazas de café olvidadas. Habían vivido en Millbrook Falls lo suficiente como para reconocer momentos de cambio. Y este era sin duda uno de ellos. El hijo del granjero tranquilo que habían visto crecer había regresado, no solo como un guerrero, sino como alguien capaz de cambiar fundamentalmente la dirección de su comunidad. La atmósfera dentro del café Summit Ridge había alcanzado un umbral crítico. La luz de la mañana ahora se derramaba a través de las ventanas con una calidad casi etérea. La transformación que había comenzado con la resistencia silenciosa de Michael estaba llegando a su culminación. Cada persona presente entendía que estaban presenciando no solo la resolución de un enfrentamiento, sino el renacimiento del espíritu de su comunidad. Rattler se levantó hasta su máxima altura, sus rasgos endurecidos en una expresión de consideración cuidadosa. Los tachones de cromo en su chaleco de cuero captaban la luz de manera diferente ahora, su brillo disminuido por el peso del momento. Cuando habló, su voz llevaba un nuevo tono, uno de aceptación renuente pero creciente. «Sabes», comenzó, midiendo cada palabra con un cuidado sin precedentes, «en todos los años que hemos estado operando, nadie lo ha planteado tan claramente como tú. Hemos enfrentado resistencia antes, policía, dueños de negocios enojados, incluso grupos rivales. Pero», gesticuló vagamente hacia el espacio entre él y Michael, «esto es diferente». Michael mantuvo su comportamiento compuesto, aunque su postura reflejaba preparación para cualquier resultado posible. Su respuesta emergió con la precisión medida que había caracterizado todas sus interacciones. «Diferente porque finalmente estás viendo la situación con claridad. Todo imperio construido sobre el miedo eventualmente cae, Rattler. La única cuestión es si la caída viene por sabiduría o por fuerza». Sarah Miller, aún detrás del mostrador, notó cómo los otros clientes del café habían comenzado a mostrar cambios sutiles en su porte. La atmósfera de miedo que había impregnado el establecimiento con la llegada de los moteros se había transformado en algo que se acercaba al optimismo cauteloso. Incluso la luz de la mañana parecía haber cambiado, proyectando sombras más largas que enfatizaban la dinámica cambiante dentro de la habitación. «Nuestra reputación», interrumpió Switchblade, su voz con menos convicción que antes, «es todo. Alejarse significa perder todo lo que hemos construido». Su mano, que antes había estado cerca de su arma oculta, ahora colgaba flojamente a su lado, su actitud entera sugiriendo un conflicto interno. Michael respondió con el peso de la experiencia ganada en situaciones mucho más peligrosas. Las reputaciones basadas en el miedo son inherentemente frágiles. Se hacen añicos ante el primer signo de resistencia real. Pero aquí está lo que no habéis considerado. Esto es una oportunidad para redefinirse antes de que alguien más lo haga por vosotros. El café se había vuelto extraordinariamente silencioso. Los únicos sonidos eran el suave zumbido del refrigerador y el ritmo constante de los ventiladores de techo. Incluso el tráfico matutino habitual en el exterior parecía silenciado. Si el mundo mismo contuviera el aliento por este momento crucial, la hija de Eleanor Reed había llenado varios servilletas con sus cuidadosas notas, entendiendo instintivamente que estaba presenciando algo digno de recordar. Tank, aún posicionado cerca de la puerta, movió su considerable masa incómodamente. La cicatriz en su rostro capturaba la luz de una manera que parecía enfatizar su incertidumbre. Los ojos del enorme motero se movían entre Rattler y Michael, su lealtad visiblemente vacilante ante esta situación sin precedentes. «En combate», continuó Michael,
Su voz firme y autoritaria. Aprendimos que los momentos más peligrosos a menudo no llegan durante la pelea, sino en los segundos en que alguien decide si va a pelear o no. Ahora estás en ese momento. Todo lo que suceda después depende de tu capacidad para reconocer cuándo es el momento de cambiar de rumbo. Jim Peterson y Frank Warner, todavía en sus lugares habituales en el mostrador, intercambiaron miradas de entendimiento. Habían vivido en Millbrook Falls lo suficiente como para reconocer puntos de inflexión. Y esto era indudablemente uno. El hijo del granjero tranquilo que habían visto crecer había regresado. No solo como un guerrero, sino como alguien capaz de alterar fundamentalmente el curso del futuro de su comunidad. El sol de la mañana continuaba su progresión constante, proyectando nuevos patrones sobre el gastado suelo de linóleo. Estas luces cambiantes parecían reflejar los cambios que ocurrían dentro del café, la transformación de las dinámicas de poder, el desmoronamiento de antiguos miedos y el surgimiento de algo nuevo y potencialmente transformador. La transformación dentro del café Summit Ridge había alcanzado su momento definitivo. La luz de la mañana, ahora acercándose a su cenit, iluminaba la escena con una claridad intransigente. La atmósfera tenía el peso del cambio inminente mientras la confrontación que había comenzado con tensión e intimidación se dirigía hacia su resolución. El suave zumbido de los ventiladores de techo y los sonidos distantes de la vida de un pequeño pueblo filtrándose por las ventanas servían como un recordatorio de que más allá de estas paredes, una comunidad esperaba ver cómo se desarrollaría su futuro. El comportamiento de Rattle había experimentado una transformación visible. La postura agresiva que había marcado su entrada horas antes había sido reemplazada por algo más contemplativo. Su chaleco de cuero, adornado con tachuelas de cromo y parches declarando su lealtad a los Chrome Demons, ya no proyectaba la amenaza que había mostrado anteriormente, sino más bien parecía un disfraz, una fachada que había comenzado a agrietarse bajo el peso de la realidad. Teniente Comandante Hayes, comenzó, usando por primera vez el título formal de Michael, su voz llevando la gravedad del reconocimiento. He pasado años construyendo esta operación. Todo lo que hemos hecho, cada pueblo que hemos entrado, ha sido sobre mantener el control, preservar nuestra reputación. Pero hoy has dejado algo muy claro. Hizo una pausa, mirando alrededor del café hacia los rostros que una vez mostraron miedo pero ahora reflejaban algo más cercano a la determinación. El mundo en el que operábamos está cambiando. Quizás ya lo haya hecho. Michael mantuvo su postura compuesta, aunque sus ojos permanecían alerta, siguiendo cada movimiento dentro del espacio. Su respuesta fue medida, reflejando años de experiencia en situaciones de alto riesgo. Entender cuándo cambiar de rumbo no es debilidad, Rattle. En operaciones especiales lo llamábamos adaptación táctica. A veces, el movimiento más fuerte es saber cuándo retirarse. La cuestión no es si tendrás que cambiar, sino si lo haces en tus propios términos o esperas hasta que no tengas elección. Sarah Miller, observando desde su posición detrás del mostrador, notó cómo la luz de la mañana captaba los bordes del documento militar de Michael, todavía visible sobre la mesa. El simple documento se había convertido en un símbolo de autoridad auténtica, un marcado contraste con el poder artificial que los Chrome Demons habían ejercido a través del miedo y la intimidación. Sus manos, que habían temblado antes al servir el café, ahora estaban firmes mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Tu contacto en el FBI, continuó Rattle, su voz llevando una nota de resignación. ¿Cuánto tiempo les tomaría movilizar una investigación? La pregunta revelaba el cambio en su pensamiento, de la desafío al cálculo, de la resistencia a la consideración de alternativas. Su rostro envejecido mostraba la tensión de alguien enfrentando el fin de una era, la disolución de una estructura de poder que había pasado años construyendo. La respuesta de Michael fue directa y profesional, llevando el peso de la certeza absoluta. Ya tienen un expediente. Cada negocio que habéis amenazado,
Cada pueblo que habéis atemorizado, está documentado. La única pregunta ha sido encontrar a alguien dispuesto a levantarse y proporcionar pruebas concretas. Hoy eso cambió. El momento en que cruzaste esa puerta pusiste en marcha eventos que no pueden deshacerse. La única variable ahora es cómo eliges responder. Los clientes habituales del café observaban este intercambio con interés intenso. Jim Peterson y Frank Warner, que habían sido testigos de innumerables conversaciones matutinas en estas mismas mesas, reconocieron que estaban observando un momento pivotal en la historia de su comunidad. El hijo del granjero tranquilo que había partido para servir a su país había regresado con el poder de efectuar un cambio genuino, no a través de violencia o intimidación, sino mediante la aplicación constante del coraje moral y la resolución inquebrantable. La hija de Eleanor Reed había llenado varias servilletas con su documentación cuidadosa de la escena, su joven rostro reflejando el entendimiento de que estaba presenciando algo significativo. No solo la resolución de un problema local, sino una lección sobre el coraje moral y el poder de la resistencia principista. Su madre observaba tanto la confrontación como la respuesta de su hija, entendiendo que este momento moldearía la comprensión de su hija sobre el coraje y la justicia. El sol de la mañana continuaba su progresión, proyectando nuevos patrones sobre el suelo gastado del café. Estas luces cambiantes parecían subrayar los cambios que estaban ocurriendo. La transformación de las dinámicas de poder, el desmoronamiento de antiguos miedos y el surgimiento de un nuevo orden basado en la fuerza genuina en lugar de la intimidación. Los acentos de cromo en los chalecos de los moteros ya no parecían brillar con amenaza, sino más bien como reliquias de una era que se desvanecía, capturadas en la dura luz de la realidad. La atmósfera dentro del café Summit Ridge había experimentado una transformación fundamental mientras Rattle procesaba su decisión. La luz de la mañana que entraba por las ventanas parecía llevar una calidad diferente, ya no dura y reveladora, sino de alguna manera más suave, como si reconociera el cambio de confrontación a resolución. Los sonidos familiares del café, el zumbido del refrigerador, el suave murmullo de los ventiladores de techo, el tintineo de las tazas de café, comenzaron a retomar su ritmo normal. Tank, Switchblade y Rattle hablaron con autoridad medida, su voz llevando el peso de la finalidad. Estamos saliendo, no solo del café, estamos dejando el pueblo, todos los pueblos. Sus palabras resonaron en el espacio, marcando el fin de una era. Los tachones de cromo en su chaleco captaron la luz una última vez mientras enderezaba su postura, preparándose para partir, no como un hombre derrotado, sino como alguien que había tomado una decisión calculada. Michael mantuvo su compostura vigilante, entendiendo que los momentos de transición a menudo conllevan sus propios peligros particulares. Su respuesta fue calibrada para reconocer la elección mientras reforzaba su permanencia. Estás tomando la decisión correcta, Rattle, pero entiende esto. Si alguna vez regresas, si alguna vez intentas reanudar tus actividades en cualquiera de estas comunidades, todo lo que hemos discutido hoy se enviará a cada agencia de aplicación de la ley dentro de 500 millas. Sarah Miller, todavía posicionada detrás del mostrador, observó los sutiles cambios que se propagaban por el café. La tensión que había envuelto el espacio como un resorte comenzó a desenrollarse. Los clientes habituales, que habían permanecido inmóviles en sus asientos durante la confrontación, comenzaron a moverse, sus gestos sugiriendo los primeros retornos tentativos a la normalidad. El sol de la mañana resaltaba partículas de polvo danzando en el aire, sus patrones aleatorios de alguna manera enfatizando el profundo cambio que estaba teniendo lugar. Una cosa, Rattle, dijo, volviéndose para enfrentar a Michael. Todos estos años pensamos que entendíamos el poder. Pensamos que provenía de hacer que la gente tuviera miedo, mantenerlos inciertos. Pero viendo cómo has actuado hoy. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Hay algo sobre la verdadera fuerza que hace que todo lo demás parezca una imitación barata.
No solo nos venciste hoy, nos mostraste cuán hueco era todo nuestro negocio. La hija de Eleanor Reed continuó su documentación, su joven rostro intenso de concentración mientras capturaba estos momentos finales. Su madre observaba tanto la escena como la absorción de su hija en ella, entendiendo que esta mañana moldearía la perspectiva de su hija sobre el coraje y la justicia por años venideros. Las notas cuidadosas de la adolescente probablemente se convertirían en parte de la leyenda local, un relato de primera mano del día en que las cosas cambiaron en Millbrook Falls. La partida de los Chrome Demons del café Summit Ridge carecía del pavoneo que había marcado su entrada. Tank se movió primero, su enorme figura de alguna manera disminuida mientras mantenía la puerta abierta para sus compañeros. Switchblade lo siguió, su anterior bravuconería reemplazada por una contemplación silenciosa. El sonido de sus botas en el suelo parecía amortiguado ahora, ya no destinado a intimidar, sino simplemente a llevarlos hacia su próximo capítulo. Mientras los moteros montaban sus motocicletas, el rugido de los motores parecía diferente, ya no una amenaza, sino simplemente el sonido de máquinas preparándose para la partida. El sol de la mañana capturó sus manillares de cromo y chalecos de cuero por última vez mientras se preparaban para alejarse no solo del café, sino de toda su forma de vida. El momento llevaba su propio tipo de dignidad, la dignidad de aquellos que eligen cambiar en lugar de esperar a que el cambio les sea impuesto. Dentro del café, la transformación era inmediatamente palpable. Los clientes habituales comenzaron a hablar de nuevo, sus voces llevando notas de alivio y asombro. Jim Peterson y Frank Warner intercambiaron miradas de entendimiento a través de sus tazas de café, comprendiendo que habían sido testigos de algo extraordinario. No solo el fin del reinado de terror de los Chrome Demons, sino el surgimiento de un nuevo tipo de fuerza en su comunidad. La luz de la mañana continuaba entrando por las ventanas, ahora iluminando un espacio que había sido fundamentalmente alterado. El suelo de linóleo desgastado, los mostradores rayados, la decoración familiar, todo permanecía físicamente igual. Sin embargo, de alguna manera diferente. El café se había convertido en más que solo un lugar de reunión local. Había llegado a ser un símbolo de transformación, de enfrentar la intimidación, del poder del coraje silencioso. En las horas siguientes a la partida de los Chrome Demons, el café Summit Ridge se transformó de un campo de batalla de voluntades en algo completamente nuevo. Un símbolo de la resiliencia comunitaria y la fuerza silenciosa. La mañana había avanzado hacia la tarde y la calidad de la luz que entraba por las ventanas llevaba el cálido brillo de la posibilidad, en lugar del duro resplandor de confrontación que había marcado las primeras horas. Michael permaneció en su mesa en la esquina, ahora rodeado por miembros de la comunidad que habían presenciado los eventos extraordinarios de la mañana. Sarah Miller se acercó con una nueva jarra de café, sus movimientos llenos de una confianza recién hallada que parecía reflejar la atmósfera transformada del café. Mientras servía, sus manos eran firmes, ya no temblando con el miedo que había caracterizado su servicio anterior. «¿Sabes, Michael?», comenzó, su voz llevando el peso de años de conocimiento comunitario. «Lo que hiciste hoy va a cambiar cosas mucho más allá de simplemente alejar a esos moteros. Nos has mostrado algo sobre nosotros mismos, sobre lo que es posible cuando alguien finalmente se levanta». El vapor que se elevaba del café fresco parecía enfatizar sus palabras, enroscándose en la luz de la tarde como una representación visual de la esperanza emergente. Jim Peterson y Frank Warner se habían acercado, abandonando sus lugares habituales en el mostrador para unirse a la conversación creciente. Sus rostros curtidos mostraban una mezcla de alivio y orgullo. Orgullo no solo por las acciones de Michael, sino por la capacidad de transformación de su comunidad. «Tommy estaría orgulloso», ofreció Jim, refiriéndose al padre de Michael. «Siempre decía que volverías diferente, pero no creo que ninguno de nosotros entendiera cuanto hasta hoy».
La hija de Eleanor Reed finalmente dejó a un lado su bloc de notas improvisado, pero sus ojos seguían brillantes con la comprensión de estar presenciando la historia en la máquina. Su madre habló, su voz llevando la autoridad de su posición como directora de la escuela. Lo que estos niños han presenciado hoy no es solo sobre enfrentar a los bullies, es sobre entender que la verdadera fuerza no necesita anunciarse, que el verdadero coraje a menudo viene envuelto en una certeza silenciosa. La luz de la tarde capturó los bordes del documento militar de Michael, aún yaciendo sobre la mesa donde había ayudado a cambiar el rumbo de la confrontación. El simple documento parecía representar algo más grande ahora. No solo sus credenciales de servicio, sino el puente entre quién había sido y en quién se había convertido. Su respuesta a la multitud reunida fue característicamente medida, tocada con la humildad que había marcado su enfoque a los eventos de la mañana. En operaciones especiales, comenzó, su voz llevando la tranquila autoridad que había resultado tan efectiva. Aprendimos que las victorias más importantes a menudo no parecen victorias en absoluto. Son los momentos en los que se evita el conflicto, cuando alguien elige retirarse en lugar de escalar. Lo que pasó hoy no fue sobre mí. Fue sobre mostrar que nuestra comunidad no tiene que vivir con miedo. El café había comenzado a llenarse con más habitantes del pueblo que habían escuchado sobre los eventos de la mañana. La noticia se había extendido por Millbrook Falls con la eficiencia rápida que caracteriza las comunicaciones de los pueblos pequeños. Cada nuevo arribo parecía traer consigo una ola fresca de energía, de posibilidad, de la realización de que su comunidad había cruzado un umbral del cual no había retorno. Sarah Miller se mantenía detrás de su mostrador, observando la escena con el aire satisfecho de alguien que comprendía que su café se había convertido en más que solo un lugar de reunión local. Se había convertido en un símbolo de transformación. El suelo de linóleo gastado, la decoración familiar, las cabinas cómodas, todo permanecía físicamente igual. Sin embargo, de alguna manera infundido con nuevo significado. Los Chrome Demons no volverán, afirmó Michael con certeza tranquila. Pero eso no es lo más importante que pasó aquí hoy. Lo que importa es que todos en esta habitación, todos en este pueblo, ahora entienden algo crucial. Que la intimidación solo funciona cuando le permitimos funcionar, que la verdadera fuerza no necesita amenazar o coaccionar, simplemente necesita mantenerse firme. La luz de la tarde continuaba entrando por las ventanas del café Summit Ridge, iluminando un espacio que había sido fundamentalmente alterado, no por cambios físicos, sino por la transformación de espíritu que había ocurrido dentro de sus paredes. Michael Hayes, el hijo del granjero que había partido para servir a su país y había regresado como algo más, les había dado a su comunidad más que solo libertad de los Chrome Demons. Les había devuelto su sentido de dignidad, su comprensión de la verdadera fuerza y su creencia en el poder del coraje silencioso. Y así, la historia de esa mañana en el café Summit Ridge se convirtió en parte de la leyenda local, transmitida como un recordatorio de que a veces los cambios más profundos no provienen de enfrentamientos dramáticos, sino de la aplicación constante de principios. La postura inquebrantable del coraje silencioso y la transformación que ocurre cuando una comunidad redescubre su propia fuerza. A continuación, tienes dos historias destacadas justo en tu pantalla. Si esta te ha marcado, no querrás pasarlas por alto. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna subida de nosotros.